¿Qué pasa cuando la lógica humana se enfrenta a un vacío absoluto donde la ciencia, las cámaras de seguridad y los rastros de olor simplemente dejan de existir? En este video nos adentraremos en los niveles más profundos y oscuros de un iceberg repleto de expedientes reales que desafían cualquier explicación científica, desde fiscales con trayectorias intachables que planificaron su propia desaparición digital, hasta aeronaves militares repletas de tropas de élite que se evaporaron de las pantallas de radar sin dejar una sola mancha de combustible en el océano. Prepárate para analizar las evidencias forenses, los metrajes de video inconclusos y los misterios más perturbadores de la historia, porque una vez que cruzas la superficie de este bloque informativo, descubrirás que la realidad puede ser mucho más aterradora que cualquier obra de ficción. Si los icebergs te gustan, por favor dale like y suscríbete a mi canal, para no perderte los siguientes. Recuerda que te puedo dejar saludos al final de mis vídeos, tú solo pídelo y yo con mucho gusto lo hago. Sin más por agregar, comencemos. Estamos en el nivel 1. Madeleine McCann, 2007. El 3 de mayo de 2007 se inició uno de los despliegues policiales más complejos tras notificarse la ausencia de una menor británica de 3 años en un centro vacacional de Praia da Luz, Portugal. La pequeña dormía en un apartamento de planta baja junto a sus hermanos mientras sus progenitores cenaban a unos 50 metros de distancia, realizando guardias periódicas. Sin embargo, en torno a las 22 horas se descubrió que la ventana estaba abierta y la niña ya no se hallaba en su cama. La gestión inicial de las autoridades locales fue cuestionada debido al retraso en el cierre de fronteras y la falta de preservación de la escena primaria, lo que permitió una potencial contaminación de pruebas biológicas por el ingreso de personal ajeno a las agencias forenses. A medida que avanzaban los meses, la policía judicial portuguesa dio un giro radical al catalogar formalmente a los padres de la menor como sospechosos oficiales en septiembre de ese año, basándose en el marcaje de perros adiestrados que detectaron rastros de fluidos corporales y olor a mortandad en el departamento y en un vehículo alquilado semanas después. Esta hipótesis sugería un deceso accidental en el inmueble seguido de un ocultamiento deliberado, lo que desató un escrutinio periodístico masivo que saturó los juzgados. Ante la falta de elementos probatorios concluyentes para formular una acusación penal, las autoridades locales levantaron el estatus de sospechosos a los progenitores al año siguiente y archivaron provisionalmente el expediente. El caso experimentó una reactivación profunda en 2011 bajo la Operación Grange, un esfuerzo de la Policía Metropolitana de Londres dedicado a revisar de forma sistemática miles de documentos, testimonios y llamadas telefónicas. Esta revisión puso bajo la lupa a múltiples delincuentes con antecedentes de agresiones hacia infantes que operaban en el área del Algarve durante la época de los hechos, ampliando el espectro de la investigación hacia redes de captación ilegales o un asalto que derivó en una sustracción forzada. A pesar de los elevados recursos financieros inyectados por el gobierno británico, las pistas no lograron consolidar una ruta física clara sobre el destino de la pequeña. Un punto de quiebre definitivo aconteció a mediados de 2020, cuando la Fiscalía de la ciudad alemana de Braunschweig anunció que investigaba a Christian Bruckner como el principal sospechoso de haberle quitado la vida a la menor. Este individuo, quien compurgaba una condena penal por agresiones graves cometidas en la misma región de Portugal, residió cerca de Praia da Luz entre 1995 y 2007, subsistiendo mediante robos en hoteles. Los registros telefónicos confirmaron que el sospechoso recibió una llamada de 26 minutos en su dispositivo móvil en un punto muy cercano al apartamento de la familia McCann apenas unas horas antes de la desaparición, vinculando su presencia con el entorno temporal del crimen. La complejidad legal se mantiene vigente debido a que, a pesar de que los fiscales de Alemania afirman poseer pruebas de que la menor ya no se encuentra con vida, las autoridades de Portugal y del Reino Unido continúan tratando el expediente como persona desaparecida al no haberse localizado restos óseos ni tejidos que certifiquen el deceso. El expediente acumula decenas de miles de páginas con testimonios contradictorios, retratos hablados que resultaron ser de turistas inocentes y pistas falsas promovidas por el cobro de recompensas. La total ausencia de evidencias materiales mantiene este suceso como un enigma judicial abierto, donde 3 naciones siguen confrontando sus teorías sin lograr una resolución definitiva. Tripulación del Mary Celeste, 1872.
En diciembre de 1872, el navío británico de Igratia localizó al bergantín estadounidense Mary Celeste navegando a la deriva y con el velamen parcialmente desplegado en el océano Atlántico, a medio camino entre las Islas Azores y la costa de Portugal. Al abordar la embarcación para ofrecer asistencia, los marineros descubrieron un escenario desconcertante. No había una sola alma a bordo de la nave, la cual había partido de Nueva York semanas antes con rumbo a Génova bajo el mando del capitán Benjamin Briggs, acompañado por su esposa, su pequeña hija y 7 tripulantes experimentados. El barco se hallaba en óptimas condiciones de navegabilidad, con la carga de alcohol industrial intacta, las pertenencias de los ocupantes en sus sitios correspondientes y provisiones de alimento y agua dulce suficientes para subsistir durante varios meses. La inspección detallada de la cubierta y los camarotes descartó de inmediato la ocurrencia de un asalto violento o un motín, ya que los instrumentos de navegación estaban guardados y no se detectaron rastros de alteración física en las estructuras. La única ausencia material significativa era el único bote salvavidas del barco, el cual parecía haber sido arriado de forma intencional, sumado al extravío del cuaderno de bitácora del capitán y los documentos de navegación principales. Las últimas anotaciones registradas en la pizarra de la bitácora, fechadas el 25 de noviembre, situaban la posición del navío de manera normal a varias millas de distancia, lo que indicaba que el desalojo de la nave se había producido de manera abrupta poco después de ese registro técnico. A lo largo de los años, las agencias marítimas y los tribunales de almirantazgo en Gibraltar examinaron exhaustivamente los restos del navío sin lograr identificar signos de filtraciones de agua catastróficas o fallos estructurales que justificaran el abandono. Investigaciones e historiadores modernos han desarrollado teorías científicas orientadas a un desalojo preventivo provocado por el temor a una explosión inminente, sugiriendo que la fricción o el cambio de temperatura expandieron los vapores del alcohol industrial transportado en las bodegas, alarmando al capitán. Ante el riesgo de un siniestro, la tripulación pudo haber abordado el bote salvavidas amarrado provisionalmente al bergantín mediante una cuerda, la cual terminó rompiéndose durante una marejada y dejándolos a la deriva en el mar abierto. Otra explicación pericial evalúa la posibilidad de un fallo instrumental en las bombas de achique o una lectura errónea de los niveles de agua en la bodega de carga, debido a la acumulación de carbón y sedimentos tras una tormenta previa. Esta situación pudo inducir al capitán Briggs a creer que el barco se hundía de forma acelerada, ordenando una evacuación de emergencia que resultó innecesaria, ya que el armazón del navío demostró una resistencia óptima al mantenerse a flote por semanas sin intervención humana. La falta de registros biológicos o el hallazgo de restos de la pequeña embarcación auxiliar en las costas colindantes mantiene este suceso histórico como uno de los enigmas más persistentes de la navegación clásica, libre de explicaciones concluyentes de las autoridades competentes. Amelia Earhart, 1937. A principios de julio de 1937, la célebre aviadora estadounidense Amelia Earhart y su experimentado navegante Fred Noonan se desvanecieron en el Océano Pacífico Central durante el tramo final de su ambicioso viaje alrededor del mundo a bordo de un bimotor Lockheed Electra 10E. La pareja había despegado desde Lae, Papúa Nueva Guinea, con rumbo a la pequeña isla Howland, un minúsculo punto en el mapa donde debían reabastecerse de combustible bajo la guía técnica del guardacostas Itasca. Sin embargo, a medida que se aproximaban a la zona, las transmisiones de radio de la aviadora se volvieron erráticas y angustiantes, indicando que no lograban divisar la isla ni sintonizar las señales del navío de apoyo, debido a fallos en las frecuencias de comunicación, perdiéndose el contacto de forma definitiva tras un último mensaje que situaba su posición en una línea de orientación matemática específica. El gobierno de los Estados Unidos desplegó de inmediato una de las operaciones de búsqueda naval y aérea más costosas y masivas de la época, movilizando destructores, portaaviones y decenas de aeronaves con el propósito de rastrear miles de millas náuticas cuadradas de océano abierto. A pesar de los exhaustivos esfuerzos y de revisar minuciosamente diversos atolones e islas coralinas, las agencias oficiales no localizaron manchas de combustible, balsas de emergencia ni restos metálicos flotantes de la estructura del avión.
Al cabo de unas semanas, las autoridades competentes concluyeron de manera formal que la aeronave simplemente había agotado sus reservas de carburante y se había precipitado al fondo del mar, declarando legalmente el deceso de ambos tripulantes en un dictamen que cerró los expedientes institucionales primarios. A pesar de la resolución oficial, investigadores independientes y arqueólogos integrados en grupos como TIGAR han desafiado la teoría del impacto marítimo mediante el análisis de la hipótesis de un aterrizaje forzoso en el remoto y deshabitado arrecife de Nikumaroro, antiguamente conocido como Isla Gardner. Esta línea de investigación se sustenta en el registro de más de un centenar de señales de radio de alta frecuencia que fueron captadas por radioaficionados e instituciones de monitoreo en los días posteriores a la aparente pérdida, las cuales sugerían que el Electra se encontraba en tierra firme utilizando la energía de sus motores aún operativos para transmitir alertas de auxilio antes de ser arrastrado por las mareas hacia el fondo del acantilado coralino. Las expediciones científicas realizadas en Nikumaroro a lo largo de las décadas han aportado hallazgos arqueológicos significativos que fortalecen la teoría de la supervivencia temporal en el atolón, localizándose herramientas de la época, restos de hogueras, pedazos de calzado femenino y un panel de aluminio cuyas dimensiones coinciden de forma exacta con una reparación realizada al avión de Earhart en Miami. Asimismo, revisiones forenses contemporáneas de unos restos óseos, descubiertos en la isla en 1940, determinaron que las mediciones antropométricas se asemejan con precisión a la morfología física de la aviadora, sugiriendo que ambos pudieron subsistir como náufragos por semanas antes de perder la vida por falta de agua dulce, un escenario alterno que mantiene el expediente técnico en un constante debate pericial sin una conclusión absoluta. Niños Oder, 1945. Durante las primeras horas de la madrugada de Navidad en 1945, un violento incendio destruyó por completo la residencia de la familia Soder en Fayetteville, Virginia Occidental, marcando el inicio de uno de los misterios criminales más desconcertantes de la posguerra. El matrimonio y 4 de sus hijos lograron evacuar la estructura en llamas, pero 5 de los menores quedaron atrapados en las habitaciones del segundo piso debido a que la intensidad del fuego bloqueó las escaleras de acceso. Al intentar implementar maniobras de rescate caseras, el padre descubrió que las líneas telefónicas habían sido cortadas deliberadamente, la escalera de mano de la propiedad había sido retirada de su sitio habitual y los camiones de la familia se negaron a encender misteriosamente, lo que retrasó la llegada de los bomberos locales hasta el amanecer, cuando el inmueble ya se había reducido a cenizas. La inspección inicial de los escombros por parte de los bomberos y las autoridades del condado derivó en una conclusión apresurada que catalogó el siniestro como un fallo en el cableado eléctrico, dictaminando que los 5 infantes atrapados habían perdido la vida en el interior de la vivienda de forma inmediata. Sin embargo, una revisión minuciosa realizada de forma independiente por la familia reveló una anomalía forense absoluta. No se localizó ni un solo resto óseo calcinado, fragmento de tejido orgánico o rastro de calzado entre el carbón y los sedimentos del sótano. Expertos en cremación civil confirmaron posteriormente que un incendio residencial de apenas 2 horas de duración carece del potencial térmico necesario para pulverizar por completo los huesos de 5 niños pequeños, desarticulando el argumento técnico de las agencias policiales. Las semanas previas al siniestro estuvieron marcadas por una serie de incidentes extraños que apuntaban a una vigilancia deliberada sobre la propiedad por parte de individuos ajenos a la comunidad, incluyendo a un vendedor de seguros que amenazó al padre con la destrucción de su casa debido a las posturas antifascistas que éste mantenía frente a la comunidad italiana local. Asimismo, durante la noche de los hechos, una llamada telefónica equivocada despertó a la madre, quien escuchó risas inusuales y un tintineo de copas en el fondo antes de colgar, sumado al impacto de un objeto pesado en el techo que los peritos asociaron posteriormente con un artefacto incendiario tipo cóctel molotov hallado en los alrededores del jardín por los propios residentes. La hipótesis de que el siniestro constituyó una distracción planificada para ocultar la privación de la libertad de los menores cobró fuerza tras el surgimiento de múltiples avistamientos fidedignos en estados vecinos, donde diversos testigos afirmaron haber visto a los niños acompañados por adultos de origen italiano en hoteles y cafeterías en los días posteriores a la tragedia. Décadas más tarde, en 1968, la familia recibió una carta sin remitente con sello postal de Kentucky que contenía la fotografía de un joven cuyos rasgos físicos se asemejaban de forma exacta a los de Louis Soler, uno de los niños desaparecidos, con un mensaje críptico al reverso.
A pesar de los esfuerzos de detectives privados y las peticiones al FBI para reabrir formalmente el expediente criminal, la falta de una intervención competente dejó el caso sin una resolución técnica definitiva sobre el paradero de los infantes. Vuelo MH370 de Malaysia Airlines, 2014. El 8 de marzo de 2014, un avión Boeing 777-200 ER que operaba el vuelo MH370 de Malaysia Airlines se desvaneció de los sistemas de control de tráfico aéreo civil aproximadamente 40 minutos después de despegar de Kuala Lumpur con destino a Pekín, llevando a bordo a 239 ocupantes. El último contacto con los radares comerciales se registró sobre el mar de China Meridional, justo en el punto de traspaso hacia el espacio aéreo de Vietnam, instantes después de que desde la cabina de mando se emitiera una transmisión rutinaria de despedida. Segundos más tarde, los transpondedores y los sistemas de comunicación automatizados de la aeronave fueron desactivados de forma manual y simultánea, provocando un apagón de datos que impidió a las agencias de aviación civil seguir la trayectoria en tiempo real del aparato. El análisis posterior de radares militares pertenecientes a diversas naciones del sudeste asiático reveló que, tras el corte de comunicaciones, la aeronave ejecutó un giro abrupto e inesperado hacia el oeste, cruzando la península de Malasia y reingresando de forma anónima en el estrecho de Malaca. Datos satelitales adicionales proporcionados por la compañía de telecomunicaciones Inmarsat demostraron que el avión continuó operando de manera autónoma durante más de 6 horas, desviándose radicalmente hacia el remoto corredor sur del Océano Índico. Estas transmisiones automatizadas permitieron calcular una serie de arcos geográficos que situaban el fin de las reservas de combustible en una de las zonas marítimas más profundas, tormentosas e inaccesibles del planeta, lejos de cualquier pista de aterrizaje comercial. La respuesta internacional dio pie a la operación de rastreo submarino más extensa y costosa en la historia de la aviación comercial, coordinada por agencias de seguridad de Australia, Malasia y China, empleando sonares de barrido lateral y vehículos sumergibles no tripulados para mapear miles de kilómetros cuadrados de lecho marino. A pesar del despliegue tecnológico, las batidas iniciales en el fondo del océano no arrojaron indicios del fuselaje principal, las cajas negras o rastros biológicos de los pasajeros, sumiendo a las autoridades en un desconcierto absoluto. El panorama cambió parcialmente años más tarde, cuando corrientes marítimas arrastraron fragmentos aislados del ala, como un flaperón, hacia las playas de la isla Reunión y las costas orientales de África, confirmando pericialmente que la aeronave se había fragmentado al impactar contra la superficie del agua. Las agencias de aviación internacional y los comités de investigación criminal mantienen el caso bajo una profunda incertidumbre técnica, debatiéndose entre dos vertientes operativas principales sin que ninguna posea validez jurídica absoluta. La primera teoría evalúa la ocurrencia de un fallo mecánico o eléctrico catastrófico, como un incendio en la bodega de carga o un evento de descompresión rápida que privó del sentido a la tripulación, transformando el aparato en un vuelo fantasma que continuó navegando en línea recta en modo de piloto automático. La segunda hipótesis plantea una intervención deliberada y planificada desde el interior de la cabina, sugiriendo que uno de los pilotos desvió intencionalmente el rumbo de la aeronave para consumar la pérdida de vidas de forma calculada, un enigma institucional que continúa abierto ante la falta de evidencias físicas definitivas. Estamos en el nivel 2. Lars Mittank, 2014. En julio de 2014, el joven turista alemán Lars Mittank acudió junto a sus amigos a la costa de Varna, Bulgaria, para pasar unas vacaciones que terminaron transformándose en uno de los misterios más virales y extraños captados en video de la era digital. Durante los últimos días de su estancia, el joven se vio involucrado en una riña menor con aficionados de un equipo de fútbol rival, sufriendo un golpe contundente que le provocó una rotura en el tímpano de su oído. Debido a esta lesión física, un médico local le desaconsejó abordar un avión de manera inmediata por los riesgos de la presión interna en la cabina y le prescribió un antibiótico específico, llamado cefuroxima, obligándolo a permanecer solo en un hostal de la zona mientras sus compañeros regresaban a Alemania. Las horas posteriores al inicio de su tratamiento médico estuvieron marcadas por un drástico y súbito cambio en su estado conductual, manifestando un cuadro de paranoia extrema y comportamientos erráticos reportados directamente por
por su madre a través de llamadas telefónicas nocturnas. El joven afirmaba con pánico que personas desconocidas lo estaban persiguiendo con la intención de quitarle la vida, llegando a abandonar el hostal a altas horas de la madrugada para esconderse en zonas oscuras del vecindario. La mañana del 8 de julio de 2014, Mittank se trasladó al aeropuerto de Varna con la intención de consultar al médico de la terminal aérea y obtener la autorización final para abordar su vuelo de retorno. La secuencia definitiva fue registrada por las cámaras de seguridad del aeropuerto y muestra al joven ingresando de forma pacífica al consultorio médico con su equipaje de mano. Sin embargo, tras la entrada de un empleado de la terminal, Mittank experimentó un brote de pánico incontrolable. El metraje lo capta saliendo de la oficina a toda velocidad, abandonando su mochila, su teléfono celular y su pasaporte en el interior del edificio para emprender una huida desesperada a través de las terminales de pasajeros. Las cámaras exteriores registraron al joven corriendo por los estacionamientos públicos en dirección a las afueras del complejo aeroportuario a plena luz del día, mostrando una agilidad inusual provocada por el miedo. El último registro visual de Lars Mittank lo sitúa escalando una valla de seguridad perimetral de más de 2 metros de altura coronada con alambre de púas, tras lo cual se adentró corriendo en un espeso bosque colindante con la autopista principal de Varna. A pesar de los rastreos exhaustivos con unidades caninas, el uso de carteles internacionales y la intervención de investigadores privados contratados por su familia, las agencias de seguridad búlgaras jamás localizaron prendas de vestir, rastros biológicos o restos materiales del joven. Los analistas clínicos teorizan que la interacción del antibiótico con el traumatismo craneal previo, o un brote psicótico latente, desencadenó una paranoia severa que lo empujó a huir indefinidamente de una amenaza inexistente, dejando el expediente en un absoluto vacío informativo. Maura Murray, 2004. El 9 de febrero de 2004, la estudiante de enfermería de 21 años Maura Murray desapareció de manera desconcertante tras protagonizar un percance vial menor en una zona rural de Woodsville, Nuevo Hampshire. Horas antes del incidente, la joven había empacado sus pertenencias de la universidad en Massachusetts, retirado dinero en efectivo de un cajero y comprado bebidas, enviando correos electrónicos falsos a sus profesores donde argumentaba una supuesta muerte familiar para ausentarse de las clases. Alrededor de las 19 horas, su vehículo impactó contra un banco de nieve en una curva pronunciada de la ruta 112. Un conductor de autobuses locales que residía en las inmediaciones se detuvo para ofrecerle asistencia técnica, pero la joven rechazó la ayuda, alegando que ya había contactado a los servicios de emergencia privados, un hecho que resultó ser falso ya que el área carecía por completo de cobertura telefónica para dispositivos móviles. La secuencia temporal del misterio se restringe a un rango cronológico de apenas 10 minutos entre la retirada del conductor del autobús y el arribo de la primera patrulla policial del condado, alertada por vecinos que presenciaron el impacto desde sus hogares. Al llegar al sitio, el oficial de seguridad local encontró el automóvil abandonado con las luces de emergencia encendidas, las bolsas de aire desplegadas y el parabrisas agrietado, además de restos de líquido derramado en el interior y la ausencia física de los documentos y tarjetas de la joven. A pesar de que los márgenes de la carretera estaban cubiertos por espesas capas de nieve fresca, los peritos forenses que inspeccionaron el perímetro exterior no localizaron huellas de calzado que se adentraran en las zonas boscosas colindantes, lo que indicaba que la estudiante no se desplazó a pie por el terreno natural. Las agencias de investigación desplegaron múltiples operativos de búsqueda terrestre empleando unidades de rastreo canino y helicópteros equipados con sensores térmicos, concentrándose en un radio de varias millas alrededor de la escena del choque vehicular. Las unidades caninas perdieron los rastros de olor de forma abrupta a escasos 100 metros del automóvil en medio de la carretera, un indicio técnico que llevó a las autoridades competentes a evaluar un escenario de transbordo rápido hacia otro vehículo en movimiento. Esta línea operativa plantea dos vertientes opuestas. La posibilidad de que un conductor local con intenciones criminales aprovechara la vulnerabilidad de la joven para privarla de la libertad en cuestión de minutos, o que un conocido que la escoltaba de forma planificada la recogiera en el punto exacto del accidente para continuar con un plan de fuga voluntaria hacia las montañas de Vermont o Canadá. El expediente judicial continúa acumulando registros contradictorios y teorías que analizan el estado emocional previo de la joven, quien días antes había sufrido un colapso nervioso en su puesto de trabajo universitario tras recibir una llamada telefónica cuyo origen nunca fue esclarecido por las agencias de ciberseguridad.
A pesar de las constantes solicitudes de la familia para acceder a las bitácoras oficiales de la policía del estado y los análisis de huellas dactilares recuperadas en los restos del coche, los tribunales locales han mantenido bajo estricto resguardo judicial diversas piezas de evidencia operativa para proteger la integridad del caso. La total ausencia de evidencias biológicas, prendas o llamadas de auxilio confirmadas mantiene este suceso como una de las desapariciones más analizadas en la historia criminal moderna de los Estados Unidos, carente de explicaciones definitivas. Niños de la playa de Beaumont, 1966. El 26 de enero de 1966, 3 hermanos de 9, 7 y 4 años de edad desaparecieron sin dejar rastro durante una breve jornada vacacional en la playa de Glenelg, una concurrida zona costera ubicada en Adelaida, Australia. Los menores habían abordado un autobús público por la mañana para realizar un trayecto de apenas 5 kilómetros desde su hogar, una rutina habitual de la época que reflejaba la enorme seguridad comunitaria de la población local. Al notar que los infantes no regresaron en el transporte de las 12 horas, los progenitores iniciaron una búsqueda inicial por el vecindario que rápidamente requirió la intervención de las agencias policiales del estado tras confirmarse el extravío de las prendas de vestir y las pertenencias de los 3 hermanos en las inmediaciones del balneario. La reconstrucción técnica de los hechos aportada por diversos testigos presenciales confirmó que los menores permanecieron en la arena a plena luz del día interactuando de manera pacífica y cercana con un individuo de complexión atlética, alto y de cabello rubio. Los testimonios indicaron que el sospechoso ayudó a los niños a vestirse y posteriormente los acompañó a comprar alimentos en una tienda local utilizando un billete de alta denominación que los infantes no poseían originalmente al salir de su residencia. El último avistamiento fidedigno del grupo los situó caminando juntos, alejándose de la costa en dirección a una calle lateral en torno a las 15 horas, una secuencia temporal que marcó el último registro con vida de los 3 hermanos antes de su total desaparición. Las autoridades de Australia desplegaron una de las investigaciones policiales y forenses más masivas en la historia jurídica del continente, clausurando playas, revisando alcantarillas, registrando embarcaciones y entrevistando a miles de residentes del área sin obtener indicios materiales concluyentes. El caso adquirió dimensiones de trauma social profundo, transformando para siempre las pautas de vigilancia infantil en el país, donde las familias abandonaron la costumbre de permitir que los menores transitaran de forma autónoma por la vía pública sin la supervisión constante de un adulto. A pesar del surgimiento de múltiples sospechosos a lo largo de las décadas, incluyendo a criminales con antecedentes de privación de la libertad que operaban en estados vecinos, las agencias de seguridad jamás lograron identificar de forma indudable al hombre rubio ni localizar restos biológicos que aportaran una resolución técnica definitiva al expediente. Brandon Swanson, 2008. El 14 de mayo de 2008, el joven universitario de 19 años Brandon Swanson desapareció en una zona agrícola de Minnesota tras protagonizar un incidente vial menor mientras conducía de regreso a su hogar. Su vehículo quedó atascado en una zanja al borde de un camino vecinal, lo que llevó al joven a comunicarse por teléfono celular con sus padres para solicitar que acudieran a recogerlo, afirmando erróneamente que se encontraba en las inmediaciones de la localidad de La Inda. Al notar que sus progenitores no lograban divisar las luces del automóvil a pesar de recorrer la zona indicada, el joven decidió abandonar la unidad y avanzar a pie a través de los campos de cultivo en la total oscuridad, guiándose por el resplandor distante de lo que él consideraba que eran las luminarias de un poblado cercano, manteniendo la conexión telefónica activa de forma ininterrumpida. La comunicación telefónica se extendió por un lapso aproximado de 47 minutos, durante los cuales el joven describió a sus padres los obstáculos del terreno natural que iba sorteando, como vallas de propiedades privadas y el sonido de corrientes fluviales cercanas. La secuencia lineal de los hechos se interrumpió de forma súbita y dramática cuando el estudiante interrumpió su propia frase para pronunciar una exclamación de sorpresa absoluta, cortándose la transmisión de datos celulares de manera inmediata y permanente. A partir de ese segundo, todas las llamadas entrantes enviadas por la familia fueron remitidas de forma automatizada al buzón de voz, lo que encendió las alertas de emergencia de las agencias de seguridad del condado ante la certeza de un evento adverso.
Las autoridades competentes iniciaron las batidas de rescate apoyadas por el análisis técnico de las torres de telefonía celular, descubriendo que el vehículo abandonado no se hallaba cerca de la localidad que el joven había descrito, sino a unos 40 kilómetros de distancia, en las afueras de la población de Taunton. Este hallazgo reorientó el perímetro de rastreo hacia el río Yellow Medicine, una vertiente de agua caudalosa con tramos subterráneos y canales de drenaje que atravesaba la ruta que el estudiante presumiblemente recorrió en la oscuridad. El uso de perros de rastreo entrenados corroboró esta trayectoria física al guiar a los peritos hasta la orilla del río, donde las unidades caninas perdieron el rastro de olor de forma abrupta, sugiriendo un ingreso repentino al agua. A pesar de los exhaustivos operativos de búsqueda que se prolongaron por meses utilizando embarcaciones equipadas con radares, el drenaje parcial de canales agrícolas y el despliegue de cientos de voluntarios terrestres, las agencias forestales y policiales jamás localizaron el cuerpo del joven, sus dispositivos electrónicos o alguna de sus prendas de vestir. El terreno, caracterizado por una compleja red de cavidades y lodo espeso, dificultó las labores forenses bajo el agua, impidiendo comprobar de manera concluyente si el joven fue arrastrado por la corriente o si sufrió un colapso físico en un punto inaccesible de la geografía rural. El expediente se mantiene clasificado oficialmente como una desaparición accidental por causas ambientales, ante la nula evidencia material encontrada en la escena. Tara Calico, 1988. El 20 de septiembre de 1988, la estudiante universitaria de 19 años Tara Calico desapareció de forma inexplicable mientras realizaba su rutina habitual de ciclismo matutino a lo largo de la Ruta 47 en el condado de Valencia, Nuevo México. La joven solía recorrer ese trayecto de manera cotidiana acompañada por su madre, pero en esa ocasión acudió en solitario, solicitándole a su progenitora que acudiera a buscarla en el automóvil si ella no regresaba a casa antes del mediodía para asistir a clases. Al notar el retraso, la madre inició el recorrido de la ruta, localizando únicamente fragmentos de un casete de música perteneciente a la joven y las marcas de neumáticos de bicicleta sobre el arcén de la carretera, sin que los testimonios de los conductores locales lograran aportar pistas sobre el vehículo que transitaba detrás de ella. El caso adquirió dimensiones de profundo impacto forense en junio de 1989, cuando una mujer localizó una fotografía instantánea tipo Polaroid tirada en el estacionamiento de un supermercado en Port St. Hugh, Florida, a miles de kilómetros de distancia de donde se registró la desaparición inicial. El metraje visual de la imagen mostraba en el interior de una furgoneta sin ventanas a una joven y a un niño pequeño, ambos maniatados de pies y manos con cinta industrial y con gruesas mordazas cubriendo sus bocas, exhibiendo expresiones de intenso sufrimiento físico. La madre de la estudiante identificó de inmediato a la joven de la fotografía como su hija, basándose en una cicatriz característica en la pierna y en la presencia de un libro del autor favorito de la joven, situado a un costado de las víctimas dentro del vehículo. Las agencias de investigación del FBI y analistas del Laboratorio Nacional de Los Álamos examinaron minuciosamente la fotografía instantánea utilizando tecnologías de mejora de imagen para descifrar las facciones y los elementos del entorno, pero los dictámenes forenses oficiales resultaron contradictorios y divisivos. Mientras que los expertos federales determinaron que la calidad y las sombras de la toma no permitían validar con certeza jurídica la identidad de la joven, Scotland Yard realizó un estudio independiente que concluyó de forma positiva que se trataba de la estudiante desaparecida, sumando desconcierto judicial al expediente. Por su parte, la línea del niño de la foto dio un giro inesperado cuando se localizó el cuerpo sin vida de un menor extraviado en las montañas de Nuevo México por causas naturales, determinándose pericialmente que no guardaba nexo con la captura fotográfica. A lo largo de las décadas, las autoridades competentes del condado de Valencia han mantenido bajo estricto resguardo diversas líneas operativas locales que sugieren que la joven pudo haber sufrido un atropello accidental por parte de un grupo de jóvenes de la comunidad, quienes presuntamente ocultaron el cuerpo y la bicicleta para evadir las consecuencias penales de sus actos. A pesar de los constantes esfuerzos de los investigadores y de las recientes declaraciones de las fuerzas de seguridad locales que afirman poseer certezas sobre lo que le aconteció a la joven en la carretera, la total ausencia de restos biológicos o el hallazgo de la furgoneta de la imagen mantiene este expediente criminal como uno de los enigmas más complejos y perturbadores de la historia policial estadounidense. Estamos en el nivel 3.
Fareros de las Islas Flannan, 1900. A mediados de diciembre de 1900, las agencias marítimas de Escocia encendieron las alarmas, tras reportarse que el faro de la remota isla de Eilean Mor, perteneciente al archipiélago de las Islas Flannan, había dejado de emitir sus señales lumínicas hacia los barcos comerciales que transitaban por el Atlántico Norte. El 26 de diciembre, un navío de suministro atracó en el muelle de la isla con el propósito de relevar a los operarios, pero la tripulación descubrió un panorama desolador. El asta de la bandera estaba desnuda, las instalaciones permanecían cerradas desde el interior y no había indicios biológicos de los 3 experimentados guardafaros encargados del mantenimiento del complejo. Al inspeccionar los camarotes, los rescatistas encontraron los camastros deshechos, las lámparas de combustión perfectamente limpias y cargadas de aceite, y una mesa con restos de alimentos, sugiriendo un abandono repentino de las labores cotidianas. La revisión minuciosa del recinto reveló anomalías técnicas profundas que incrementaron el desconcierto de las autoridades marítimas, destacando que 2 de los 3 trajes impermeables de los operarios hacían falta en sus percheros, lo que implicaba que al menos uno de ellos salió a la intemperie en camisa de mangas, desafiando las estrictas normativas de seguridad de la Junta de Faros del Norte. El cuaderno de bitácora oficial contenía anotaciones manuscritas realizadas en los días previos, que describían la presencia de tormentas de una severidad destructiva nunca antes vista en la región, detallando que los hombres rezaban y lloraban por el temor a las fuerzas ambientales. Sin embargo, los registros climáticos de las estaciones terrestres colindantes y los testimonios de los capitanes de barcos que navegaron por el mismo cuadrante desmintieron categóricamente la existencia de algún temporal en esas fechas, confirmando que el clima en el archipiélago se mantuvo en condiciones de calma relativa. Las investigaciones forenses y las inspecciones de campo efectuadas en los acantilados de la isla aportaron las primeras evidencias materiales sobre el trágico destino de los operarios al localizar severos daños estructurales en el muelle de desembarco situado en la cara oeste de la elevación rocosa. Una valla de hierro forjado a más de 30 metros sobre el nivel del mar se hallaba completamente doblada y arrancada de sus cimientos, una caja de herramientas pesada había desaparecido de su anclaje y las cuerdas de amarre estaban esparcidas por las rocas, indicios técnicos que demostraban el impacto de una fuerza hidráulica descomunal. Con base en estos daños, los peritos institucionales dedujeron que una serie de olas gigantes de carácter inusual golpearon los peldaños del acantilado mientras los 2 trabajadores equipados intentaban asegurar el material de desembarco. La hipótesis pericial más aceptada plantea que el tercer farero, al percatarse desde la torre de vigilancia del peligro inminente que corrían sus compañeros en los niveles inferiores debido al repentino incremento del oleaje, salió apresuradamente del edificio sin su vestimenta de protección con la intención de ofrecerles auxilio técnico en las maniobras. En ese crucial lapso de tiempo, una masa hídrica de gran volumen debió barrer por completo la plataforma rocosa, arrastrando a los 3 hombres de forma simultánea hacia las gélidas e implacables corrientes del océano abierto. A pesar de los rastreos marítimos que se extendieron por semanas en las costas colindantes, las agencias de seguridad jamás recuperaron restos humanos o prendas de vestir, consolidando este suceso como uno de los incidentes más célebres de la navegación insular, libre de actas de defunción materiales. Excursionistas del Paso Dyatlov, 1959. A finales de febrero de 1959, las agencias de seguridad de la Unión Soviética iniciaron una intensa movilización en la región norte de los montes Urales, tras reportarse el retraso y la pérdida de contacto con un grupo de 9 experimentados excursionistas universitarios liderados por Igor Dyatlov. Las brigadas de rescate compuestas por militares y voluntarios localizaron el campamento base en las laderas de la montaña Kolavsyakl, descubriendo que la tienda de campaña principal se hallaba semienterrada por la nieve y rasgada deliberadamente desde el interior con objetos punzocortantes. En el interior del habitáculo permanecían intactas las pertenencias de valor, los documentos de identidad, las raciones de alimento y el calzado de montaña de los jóvenes, un indicio técnico que demostraba que el grupo había evacuado el refugio de manera apresurada y sin la protección térmica básica requerida para sobrevivir a temperaturas extremas. El seguimiento de las huellas dejadas sobre la superficie congelada guió a los peritos forenses hacia un bosque colindante situado a más de 1 kilómetro de distancia, donde se hallaron los primeros restos biológicos de los estudiantes dispersos en distintas posiciones anatómicas.
Dos de los jóvenes se encontraban junto a los restos de una fogata, portando únicamente ropa interior y descalzos, con heridas por congelamiento en las extremidades que evidenciaban una fase avanzada de hipotermia paradójica, conducta clínica que empuja a las víctimas a desvestirse ante una falsa sensación de calor corporal. Posteriormente, los rastreos permitieron ubicar el cuerpo de Diatlov y otros dos integrantes en un eje lineal que sugería un intento desesperado por regresar a la tienda de campaña antes de sufrir un colapso sistémico generalizado por las bajas temperaturas del entorno. La fase más desconcertante de la investigación aconteció en mayo de ese mismo año, cuando el deshielo de la primavera expuso los cuerpos de los 4 excursionistas restantes en el fondo de un arroyo cercano, revelando traumas internos de una severidad destructiva equivalente a la fuerza de un impacto automovilístico de alta velocidad. Los análisis forenses determinaron que 3 de las víctimas presentaban fracturas craneales masivas y roturas en la estructura torácica, anomalías que contrastaban con la total ausencia de heridas abiertas, hematomas superficiales o desgarros en los tejidos blandos externos de la piel. Asimismo, el examen de laboratorio de las prendas de vestir recuperadas arrojó niveles inusualmente elevados de contaminación por radiación en tejidos específicos, un factor físico que incrementó el hermetismo de las autoridades soviéticas y alimentó sospechas sobre pruebas de armamento militar en la zona. Las investigaciones contemporáneas impulsadas por peritajes científicos y simulaciones digitales han desarticulado las teorías conspirativas al concluir que la causa principal de la tragedia radicó en una avalancha de placa o bloque de nieve compacta. Este fenómeno geológico, desencadenado de forma tardía por el corte que los propios excursionistas realizaron en la pendiente para instalar su tienda, impactó el refugio mientras los jóvenes dormían, provocando las lesiones óseas internas inmediatas y obligándolos a evacuar la estructura ante el temor de quedar sepultados vivos. La combinación del desorden provocado por el impacto, la ceguera temporal por la ventisca y la rápida pérdida de calor en el bosque impidió que el grupo coordinara un plan de supervivencia efectivo, cerrando el expediente técnico bajo una resolución de causa ambiental extrema. Colonia de Roanoke, 1590. En agosto de 1590, el gobernador John White regresó a la isla de Roanoke, en la actual Carolina del Norte, tras un prolongado viaje de reabastecimiento en Inglaterra, descubriendo que el asentamiento que albergaba a más de un centenar de colonos ingleses se encontraba completamente desierto. Al desembarcar en la propiedad, las brigadas de marineros no localizaron rastros de violencia física, restos biológicos o indicios de un asedio militar por parte de fuerzas rivales. Los hogares habían sido desmantelados de manera ordenada y los objetos de valor personales ya no estaban en sus sitios de resguardo. La única pista material disponible en el perímetro fortificado era la palabra Croatoan tallada de forma clara en un grueso poste de madera de la empalizada, sumado a las letras CRO, grabadas en la corteza de un árbol cercano, lo que activó los protocolos de búsqueda iniciales acordados antes de la partida del mandatario. Las instrucciones de contingencia estipuladas por White establecían que, en caso de verse forzados a evacuar las instalaciones por amenazas externas o condiciones extremas, los residentes debían dejar grabado el nombre del destino elegido en un punto visible de la estructura, añadiendo una cruz maltesa si el traslado se realizaba bajo una situación de peligro inminente o ataque forzado. La ausencia de este símbolo de auxilio en los postes tallados llevó al gobernador a deducir que la población civil se había desplazado de manera voluntaria y pacífica hacia la vecina isla de Croatoan, hogar de una comunidad nativa que mantenía relaciones comerciales estables con las expediciones europeas primarias. Sin embargo, el deterioro de las condiciones climáticas del Atlántico y la pérdida de las anclas de sus naves obligaron a la tripulación británica a abortar los operativos de rescate en los atolones circundantes, retornando a Europa sin verificar la posición física del grupo. Investigaciones arqueológicas contemporáneas y análisis de registros coloniales sugieren que una severa sequía que azotó la región entre 1587 y 1589 mermó de forma drástica las reservas de agua dulce y las capacidades agrícolas de los colonos, forzándolos a dispersarse en pequeños núcleos para subsistir a la hambruna generalizada. Esta línea pericial plantea que una parte significativa de los residentes logró integrarse con éxito en las comunidades indígenas locales a lo largo de los años, adoptando sus pautas de subsistencia y mezclando sus linajes biológicos, una hipótesis fortalecida por el hallazgo de artefactos de origen europeo del siglo XVI y fragmentos de cerámica inglesa en yacimientos nativos de la zona.
A pesar de los constantes esfuerzos por rastrear muestras de material genético en los descendientes de las tribus colindantes, la falta de actas oficiales o bitácoras institucionales escritas mantiene este suceso como uno de los enigmas fundamentales del proceso de colonización americana, libre de resoluciones técnicas absolutas. Brian Shaffer, 2006. En abril de 2006, el estudiante de medicina de 26 años Brian Shaffer se desvaneció de manera inexplicable en el interior de un concurrido bar de Columbus, Ohio, consolidando uno de los enigmas más desconcertantes de la videovigilancia moderna. Durante la noche del 31 de marzo, el joven acudió al establecimiento comercial con el propósito de celebrar el inicio de las vacaciones universitarias en compañía de sus amigos, manteniendo una conducta normal reportada por los dependientes del local. Alrededor de las 2 de la madrugada del 1 de abril, las cámaras de seguridad instaladas en el acceso principal registraron de forma clara al estudiante interactuando con dos jóvenes a las afueras del bar, tras lo cual se le observó reingresar a las instalaciones, marcando la última secuencia visual verificada del joven con vida. La fase crítica de la investigación penal inició días después, tras notificarse la ausencia del estudiante a las clases de medicina y a un vuelo vacacional programado, lo que llevó a las agencias policiales a realizar una revisión exhaustiva de todos los metrajes almacenados por los sistemas de seguridad del edificio. El análisis técnico de las grabaciones determinó una anomalía absoluta. A pesar de que el bar contaba con una única puerta de acceso habilitada para el público y monitoreada de forma ininterrumpida, los registros de video jamás captaron la silueta del joven abandonando el inmueble. Los peritos de la policía local examinaron minuciosamente cada fotograma de la noche, contabilizando a cada uno de los clientes que ingresaron y salieron de la terminal de ocio sin que la morfología física de Shaffer apareciera en los flujos de salida civiles. Las inspecciones de campo descartaron de inmediato la existencia de rutas de escape alternativas sencillas, ya que la única salida trasera disponible correspondía a una puerta de emergencia que conducía directamente a una zona de construcción y remodelación interna de difícil acceso físico, la cual carecía de iluminación y se encontraba resguardada por andamios pesados y materiales de obra. Equipos de detectives y unidades caninas rastrearon palmo a palmo el sector en construcción, las líneas de drenaje, los ductos de ventilación y los botes de desecho del vecindario sin localizar prendas de vestir, rastros biológicos o indicios de un colapso accidental del estudiante entre las estructuras del bar. Asimismo, las agencias de ciberseguridad monitorearon sus cuentas financieras y el uso de su teléfono celular, detectando una inactividad absoluta de datos a partir de la hora de la desaparición, salvo por una extraña activación de una torre de telefonía semanas después, que los técnicos atribuyeron a un fallo técnico de la red local. La falta de evidencias materiales ha dividido los criterios operativos de las agencias de investigación entre dos hipótesis principales libres de validez jurídica definitiva. La primera vertiente evalúa la posibilidad de que el joven aprovechara el desorden de la zona de construcción o se auxiliara de prendas alternativas, como overoles o cascos de los obreros, para evadir de forma planificada el campo visual de las cámaras de seguridad y consumar una huida voluntaria motivada por el reciente deceso de su madre. La segunda línea plantea la ocurrencia de un evento criminal fortuito en el interior del establecimiento o en las inmediaciones de la obra en construcción, sugiriendo que el cuerpo pudo haber sido retirado del edificio de forma oculta a través de los contenedores de escombro industriales, un escenario que mantiene el expediente técnico bajo un absoluto vacío informativo ante las autoridades judiciales. Triángulo de Bennington, 1945-1950. Entre 1945 y 1950, una serie de desapariciones inexplicables sacudieron la región boscosa que rodea la montaña Glastonbury en Vermont, una zona delimitada que los investigadores locales bautizaron posteriormente como el Triángulo de Bennington. El primer incidente documentado ocurrió en noviembre de 1945, cuando el experimentado guía de montaña Murray Rivers se desvaneció de forma súbita mientras lideraba a un grupo de cazadores en una ruta forestal conocida. A pesar de su profundo dominio de la geografía local, el hombre se adelantó unos metros y se esfumó por completo sin que las brigadas lograran localizar sus prendas o rastros biológicos. El desconcierto institucional se profundizó en diciembre de 1946 con el extravío de Paula Weldon, una estudiante universitaria que se adentró en la ruta de senderismo Long Trail a plena luz del día.
Diversos testigos confirmaron haber visto a la joven caminar en la zona de las elevaciones, pero los operativos masivos desplegados por el FBI y agencias de seguridad estatales no hallaron una sola pista material sobre su destino. La secuencia de eventos alcanzó un punto de quiebre pericial en diciembre de 1949 con el caso del veterano de guerra James Tedford, quien desapareció de manera desconcertante del interior de un autobús de pasajeros en movimiento que se dirigía a Bennington. Según los testimonios de los ocupantes y el chofer de la unidad, el hombre permanecía dormido en su asiento durante el último tramo del trayecto rural. Sin embargo, al arribar a la terminal de destino, el pasajero ya no se encontraba a bordo de la estructura, dejando intactas todas sus pertenencias, su equipaje en el maletero y un folleto de horarios abierto sobre el asiento, desafiando las pautas lógicas de evacuación del vehículo. El último suceso alarmante aconteció en octubre de 1950, cuando el niño de 8 años Paul Jepson quedó desatendido por unos minutos en una granja colindante, perdiéndose su rastro de olor de forma abrupta en medio de una carretera cercana, a pesar de la inmediata intervención de unidades caninas de rescate. Las agencias forestales y los comités de investigación forense examinaron exhaustivamente los perímetros de la montaña Glastonbury, las cuevas subterráneas y los pozos mineros abandonados de la región, sin lograr identificar signos de asaltos violentos, llamadas de auxilio o restos materiales de las víctimas, a excepción del cuerpo de otra mujer desaparecida en la misma época que fue localizado meses después cerca de un arroyo, aunque las causas de su deceso resultaron técnicamente indeterminables por el estado de descomposición. La total ausencia de evidencias materiales en un área geográfica tan delimitada alimentó la hipótesis de la presencia de un depredador serial astuto que operaba con un profundo conocimiento de los puntos ciegos forestales, o la ocurrencia de accidentes geológicos repentinos provocados por la morfología del terreno que sepultaron de forma permanente a los afectados. Las autoridades competentes mantuvieron los expedientes bajo una profunda incertidumbre técnica, cerrando los casos ante el absoluto vacío informativo que aún prevalece en los registros judiciales del Estado. Estamos en el nivel 4. Keith Reinhardt, 1988. En agosto de 1988, el periodista y fotógrafo estadounidense Keith Reinhardt, de 49 años, protagonizó una de las desapariciones más enigmáticas de la región alpina de Silver Plume, Colorado, tras adentrarse en las montañas del Bosque Nacional Arapaho. El hombre se había trasladado temporalmente a esa pequeña comunidad minera con el propósito de mitigar una crisis de la mediana edad y buscar inspiración para una novela, instalando su espacio de trabajo en un local comercial que anteriormente había sido ocupado por Tom Young, un comerciante local que se había esfumado misteriosamente junto a su perro a principios de ese mismo año. Reinhardt desarrolló rápidamente una profunda fijación con la historia de su predecesor, dedicando sus jornadas a investigar los expedientes del suceso y a redactar un manuscrito de ficción basado directamente en la figura de Young, tocando al relato de tintes psicológicos y reflexiones crípticas sobre el desvanecimiento de la identidad. La secuencia crítica de los hechos se registró la tarde del 7 de agosto, apenas una semana después de que las autoridades forestales localizaran fortuitamente los restos óseos calcinados de Tom Young con una herida autoinfligida en una ladera boscosa cercana, un hallazgo que impactó severamente el estado emocional del periodista. Alrededor de las 16 horas, Reinhardt manifestó a sus conocidos la intención de realizar una caminata de montaña de corta duración hacia la cima de Pendleton Mountain, un terreno escarpado de difícil acceso físico, desoyendo las advertencias de los residentes sobre lo tardío de la hora y la inminencia de una tormenta de alta montaña. El periodista abandonó el poblado portando únicamente ropa ligera de ejercicio y sus anteojos recetados, marcando el último registro visual verificado de su presencia en la comunidad. Al notificarse su ausencia a la mañana siguiente, las agencias de seguridad del condado y los equipos de rescate alpino desplegaron un operativo de búsqueda masivo que incluyó a decenas de voluntarios, helicópteros de reconocimiento militar y unidades de rastreo canino especializadas en la localización de restos biológicos en terrenos complejos.
Al inspeccionar el camarote y la oficina de Reynard, los detectives forenses descubrieron una anomalía conductual perturbadora. Su computadora de escritorio permanecía encendida y ejecutando el procesador de textos donde desarrollaba su novela, mostrando en la pantalla las últimas líneas redactadas minutos antes de su partida, en las cuales el protagonista decidía desvanecerse de forma mística y definitiva en la inmensidad de los pinos para no regresar jamás. Los operativos de rastreo en Pendleton Mountain se extendieron por semanas bajo condiciones climáticas adversas que incluyeron nevadas tempranas y desprendimientos de rocas, provocando incluso un accidente aéreo fatal donde uno de los helicópteros de rescate se estrelló en las laderas, lo que obligó a las autoridades competentes a suspender las labores en los sectores más peligrosos. A pesar de las constantes revisiones de las minas abandonadas y los acantilados de la zona a lo largo de los años, las fuerzas policiales jamás localizaron prendas de vestir, calzado o rastros orgánicos del periodista, manteniendo el expediente civil bajo una absoluta incertidumbre técnica que oscila entre un accidente ambiental por hipotermia en los riscos o una desaparición planificada e influenciada por el desenlace del sujeto de su propia investigación criminal. Gene Sullivan, 1975. En marzo de 1975, el músico estadounidense de culto Gene Sullivan, cuya obra artística e introspectiva abordaba de manera constante y profética temáticas vinculadas a fenómenos ovni, luces celestes y desvanecimientos en llanuras áridas, desapareció de forma inexplicable en el desierto de Nuevo México. El cantautor había emprendido un viaje en solitario desde Los Ángeles con destino a Nashville a bordo de su automóvil Volkswagen Beetle, buscando revitalizar su carrera dentro de la industria musical tras el fracaso comercial de su álbum titulado de forma críptica UFO. El 5 de marzo, fue interceptado y retenido brevemente por agentes de la patrulla de caminos debido a una conducción errática, trasladándose posteriormente a un remoto motel en la localidad de Santa Rosa, donde se registró y dejó sus pertenencias en la habitación, aunque los testimonios de los encargados indicaron que el músico no pasó la noche en el complejo y que su conducta denotaba un estado de desorientación o nerviosismo latente. La secuencia pericial del misterio se trasladó a las afueras del desierto, en un sector ganadero ubicado a unos 40 kilómetros de la zona urbana, donde las autoridades locales localizaron el automóvil del artista abandonado al borde de un camino vecinal no pavimentado. Al inspeccionar la estructura del vehículo, las fuerzas de seguridad descubrieron una anomalía conductual absoluta. En el interior se encontraban intactos sus documentos de identidad, su pasaporte, su dinero en efectivo, sus cintas de grabación maestras, su ropa y, de manera sumamente significativa, su guitarra de 12 cuerdas, la herramienta de trabajo más preciada del músico y de la cual nunca se separaba de forma voluntaria. Este hallazgo material descartó de inmediato la planificación previa de una huida voluntaria de larga distancia que requiriera el uso de sus fondos financieros o credenciales civiles. Las agencias policiales del condado y brigadas de rescate terrestres desplegaron múltiples operativos de rastreo palmo a palmo a lo largo de las llanuras áridas circundantes, utilizando unidades caninas y exploradores civiles para peinar los ranchos, malezas y formaciones rocosas del sector. Las batidas no arrojaron indicios materiales, marcas de calzado en la arena o rastros biológicos que permitieran trazar un mapa del trayecto a pie del artista tras descender de la unidad, lo que sumió el caso en un profundo vacío informativo para las autoridades competentes. A pesar de los exhaustivos rastreos y de las teorías locales que oscilan entre un altercado fatal con ganaderos locales, un colapso físico por deshidratación en los puntos ciegos del terreno o las especulaciones místicas derivadas del contenido de sus composiciones, el expediente judicial se mantiene bajo una absoluta incertidumbre técnica ante la total ausencia de evidencias óseas o prendas de vestir en la escena. Glennie Bessie Hyde, 1928. En noviembre de 1928, los recién casados Glenn y Bessie Hyde desaparecieron de manera desconcertante mientras intentaban consolidar una hazaña deportiva y comercial al navegar los peligrosos rápidos del Gran Cañón, en Arizona, a bordo de una rústica embarcación de madera de diseño propio que carecía de sistemas de propulsión mecánicos o chalecos salvavidas para la tripulación. La pareja buscaba que Bessie se convirtiera en la primera mujer en completar el descenso integral del río Colorado, acumulando material gráfico y notas manuscritas con la intención de comercializar su odisea en un circuito de conferencias remuneradas a su retorno.
Tras reabastecerse brevemente en un puesto intermedio y manifestar un cansancio físico evidente, los navegantes se adentraron en los tramos más complejos y turbulentos del cañón, registrándose el último avistamiento fidedigno de su avance a la altura del kilómetro 363 del caudal fluvial. Al notificarse el retraso en la fecha de arribo prevista, el padre de Glenn coordinó un masivo operativo de reconocimiento aéreo que culminó semanas después con la localización visual del bote, flotando a la deriva en una sección de aguas tranquilas conocida como los Rápidos de 232 millas. Al abordar la estructura para las inspecciones forenses correspondientes, los rescatistas descubrieron una anomalía pericial absoluta. La embarcación se hallaba en perfectas condiciones de navegabilidad, completamente nivelada sobre el agua, con las amarras flotando de forma libre y con toda la carga material intacta en su sitio de resguardo. El inventario oficial detalló la presencia de abundantes raciones de alimento, suministros médicos, ropa de abrigo, la cámara fotográfica de la pareja y el diario de viaje de Bessie, cuyas anotaciones manuscritas concluían abruptamente el 30 de noviembre, sin registrar incidentes técnicos o averías previas en el armazón de madera. Las agencias de seguridad y brigadas de exploradores terrestres peinaron minuciosamente las orillas rocosas, las cuevas colindantes y los cañones laterales del río en busca de restos materiales, prendas de vestir o alguna señal de auxilio, sin localizar indicios biológicos de los dos tripulantes a lo largo del cauce de agua. Los peritos institucionales dedujeron que una oscilación repentina de la nave al golpear un obstáculo hidráulico sumergido en los rápidos anteriores pudo haber arrojado a la pareja de forma simultánea hacia las gélidas e implacables corrientes del río Colorado, donde el choque térmico y el peso de las prendas invernales habrían provocado un colapso físico inmediato. A pesar del surgimiento posterior de sospechosos locales y de leyendas urbanas sobre identidades asumidas por parte de mujeres de la zona que afirmaban ser la esposa sobreviviente, el expediente civil se mantiene cerrado bajo una conclusión técnica de deceso accidental por inmersión, libre de evidencias físicas definitivas sobre el paradero de los cuerpos. Ray Gricar, 2005. En abril de 2005, el fiscal de distrito del condado de Center, Pensilvania, Ray Gricar, desapareció de manera inexplicable tras ausentarse de sus funciones institucionales para realizar un viaje por carretera en su día libre. El funcionario, dotado de una trayectoria jurídica de alto perfil vinculada al procesamiento de estructuras criminales, notificó por teléfono a su pareja que se encontraba conduciendo por la zona rural del condado de Montour. Sin embargo, al no retornar a su hogar por la noche, las agencias de seguridad locales activaron los protocolos de emergencia vial. Al día siguiente, las patrullas policiales localizaron su automóvil estacionado en el aparcamiento de una tienda de antigüedades en Lewisburg, junto al río Susquehanna, encontrando en el interior su teléfono celular personal pero ninguna anomalía física o rastro biológico que apuntara a un asalto violento en el habitáculo. La secuencia pericial tomó un giro crítico meses más tarde, cuando unos pescadores localizaron la computadora portátil de Gricar sumergida en el lecho del río Susquehanna, a escasa distancia de donde se había hallado el coche abandonado. Al extraer el equipo, las agencias de ciberseguridad y los peritos del FBI descubrieron que el disco duro de la unidad faltaba en la ranura principal, siendo localizado de forma independiente en un banco de fango colindante días después de intensas inmersiones de buceo. Tras ser sometido a análisis de laboratorio especializados, los técnicos informáticos determinaron que el dispositivo de almacenamiento masivo presentaba daños mecánicos severos e irreversibles provocados de forma intencional antes de ser arrojado al agua, lo que imposibilitó de manera absoluta la recuperación de los archivos de datos, correos electrónicos o historiales de navegación que pudieran esclarecer los motivos detrás del suceso. Las investigaciones del caso se mantuvieron bajo una profunda incertidumbre técnica, dividiendo a los comités judiciales entre un escenario de represalia criminal silenciosa ejecutada por alguna de las agrupaciones delictivas afectadas por sus dictámenes legales, o un plan de retiro voluntario total orquestado de manera minuciosa por el propio fiscal para desaparecer del espectro civil. Investigaciones colaterales revelaron que semanas antes de su extravío, alguien había utilizado el equipo de cómputo de su hogar para realizar búsquedas específicas sobre cómo destruir de forma definitiva discos duros y cómo desvanecerse sin dejar rastro material.
A pesar de los rastreos exhaustivos a lo largo del cauce fluvial y de mantener el expediente bajo un estricto resguardo judicial por más de una década, las autoridades competentes declararon a Ray Ricard legalmente fallecido, dejando el caso en un absoluto vacío informativo ante la total ausencia de restos óseos o prendas de vestir. Estamos en el nivel 5. Desapariciones del Parque Nacional Yoho, Canadá. En el Parque Nacional Yoho, ubicado en la provincia de Columbia Británica, Canadá, las agencias de seguridad y los comités de búsqueda forestal han documentado múltiples expedientes de excursionistas experimentados que se desvanecieron en sectores específicos de la reserva natural bajo condiciones que desafían la lógica de los protocolos de rescate contemporáneos. Los operativos masivos desplegados por la Real Policía Montada de Canadá, apoyados por helicópteros equipados con sensores térmicos y drones de alta definición, se han topado de forma reiterada con una anomalía pericial absoluta. Las unidades caninas de rastreo especializadas pierden los rastros de olor de manera abrupta en áreas llanas y despejadas, justo en los senderos principales del parque, eliminando la posibilidad de un extravío progresivo a pie por parte de los senderistas. El desconcierto de los peritos institucionales se incrementa durante las fases posteriores de búsqueda, al localizarse en ocasiones prendas de vestir y calzado técnico perfectamente doblados y alineados a kilómetros de distancia de la escena inicial, en medio de cumbres rocosas y zonas boscosas de muy difícil acceso físico, sin restos biológicos o signos de desgarro que apunten a un ataque de la fauna local. Los análisis médicos y forenses evalúan que el hallazgo de la indumentaria desprendida de los cuerpos responde a casos de hipotermia paradójica, un fenómeno clínico donde la víctima, en las fases terminales del congelamiento, experimenta una falsa sensación de calor extremo debido a la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que la empuja a desvestirse de forma compulsiva antes de sufrir un colapso orgánico en los puntos ciegos del terreno. No obstante, la colocación simétrica y ordenada de las pertenencias en sitios inaccesibles para una persona debilitada por el frío mantiene divididos los criterios de las agencias federales, las cuales no han logrado estructurar un patrón criminal lógico que vincule las desapariciones con la intervención de terceros o agresores seriales en el área protegida. A pesar de las constantes batidas terrestres que se prolongan por meses aprovechando los deshielos de la temporada estival, la total ausencia de evidencias materiales determinantes o restos óseos mantiene estos expedientes clasificados bajo una profunda incertidumbre técnica, limitando la información oficial en las bitácoras gubernamentales de la reserva. Andrew Macaulay, 2007. En febrero de 2007, el experimentado aventurero australiano Andrew Macaulay desapareció en las aguas del mar de Tasmania mientras intentaba completar una hazaña inédita: cruzar en solitario un trayecto de 1600 kilómetros a bordo de un kayak modificado para unir Australia con Nueva Zelanda. Tras enfrentar jornadas con olas de casi 12 metros de altura y vientos huracanados que lo obligaron a dormir encapsulado dentro de la cabina estanca de su embarcación, el deportista se situó a escasos 30 kilómetros de su destino final en Milford Sound, llegando incluso a enviar un mensaje de texto satelital que denotaba un ánimo optimista ante la inminente culminación de su travesía. La alerta de emergencia se encendió horas más tarde cuando las estaciones de radio costeras captaron una llamada de auxilio difusa que informaba sobre una situación de hundimiento inminente, lo que movilizó de forma inmediata a los aviones de reconocimiento de las fuerzas de defensa neozelandesas. Las agencias de rescate náutico localizaron el kayak flotando a la deriva y semihundido en el cuadrante marítimo previsto, pero las inspecciones periciales confirmaron la total ausencia del tripulante en las inmediaciones de la estructura. Al recuperar el equipo tecnológico a bordo, los especialistas forenses extrajeron la tarjeta de memoria de su cámara digital, descubriendo un archivo de video final de pocos segundos de duración que mostraba imágenes caóticas, movidas e incomprensibles del océano que sugerían el impacto súbito de una situación imprevista, sin que el deportista lograra articular palabras inteligibles antes del corte de la grabación. Los peritos institucionales dedujeron que una ola gigante de carácter inusual debió golpear de costado la embarcación justo en el momento en que la cápsula de aislamiento se encontraba abierta, arrojando al navegante hacia las gélidas corrientes marinas y separándolo de forma irreversible de su balsa de supervivencia.
A pesar de los exhaustivos rastreos aéreos y marítimos que se extendieron por un amplio perímetro cercano a la costa de Nueva Zelanda, las autoridades marítimas jamás recuperaron restos físicos o prendas de vestir del aventurero, cerrando el expediente técnico en un absoluto desconcierto judicial ante las implacables condiciones del océano abierto. Misterio de la familia Jamison, 2009. En octubre de 2009, la familia compuesta por Bobby Sherilyn Jamison, junto a su pequeña hija Madison de 6 años, desapareció de manera inexplicable en las zonas boscosas de las montañas Sans Boys, en Oklahoma, mientras realizaban un viaje con el propósito de adquirir un terreno rural en la zona. Las alertas institucionales se encendieron días después, cuando unos cazadores localizaron la camioneta de la familia estacionada en un camino vecinal aislado, descubriendo un panorama desconcertante al inspeccionar el habitáculo. En el interior se encontraban intactas las carteras de los adultos, sus teléfonos celulares, las identificaciones civiles, un sobre con más de $30,000 en efectivo y la mascota de la familia, una perra de raza pequeña que presentaba un cuadro severo de desnutrición y deshidratación tras pasar días encerrada sin sustento biológico. El hallazgo de los valores materiales descartó de inmediato la planificación previa de una huida voluntaria y encendió las alarmas de las agencias de seguridad ante la posibilidad de un asalto violento en el perímetro forestal. La fase pericial del caso tomó un giro sumamente perturbador cuando los detectives forenses revisaron las grabaciones del sistema de videovigilancia de la residencia familiar, captadas la misma mañana en que partieron hacia las montañas. Los flujos visuales mostraban a la pareja cargando el vehículo de manera automatizada y errática durante varias horas, moviéndose en un estado de trance profundo y rigidez física, deteniéndose de forma abrupta a mirar al vacío y comunicándose escasamente entre sí, una conducta que los analistas vincularon con posibles brotes psicóticos, consumo de sustancias prohibidas o un severo deterioro de la salud mental derivado de creencias místicas locales. Asimismo, las inspecciones en el hogar revelaron la presencia de escritos crípticos y anotaciones manuscritas donde Sherilyn afirmaba que la vivienda se encontraba habitada por entidades espirituales hostiles, manifestando un temor constante por la seguridad biológica de su hija. A lo largo de las fases de búsqueda terrestres, las unidades caninas y los rescatistas peinaron minuciosamente los densos valles y formaciones rocosas de las montañas Sans Boys sin localizar rastros de ropa, huellas de calzado o llamadas de auxilio que permitieran trazar una ruta de desplazamiento a pie de los 3 integrantes. El caso experimentó un cierre trágico a finales de 2013, cuando unos excursionistas localizaron fortuitamente los restos óseos calcinados y degradados de los 3 cuerpos alineados boca abajo en un sector boscoso inaccesible a menos de 5 kilómetros de donde se halló el vehículo abandonado. A pesar de los exámenes antropológicos y las pruebas de laboratorio aplicadas a las estructuras óseas, las autoridades competentes y el médico forense determinaron que las causas de los decesos eran técnicamente indeterminables debido al avanzado estado de descomposición ambiental, manteniendo este expediente criminal bajo un absoluto vacío informativo y sin una línea operativa lógica que logre esclarecer si la tragedia respondió a una privación de la vida orquestada por terceros o a un colapso sistémico por causas ambientales en medio del aislamiento. Vuelo de Flying Tiger Line 739, 1962. En marzo de 1962, el vuelo 739 de la aerolínea Flying Tiger Line, un avión militar del modelo Lockheed L-1049 Super Constellation fletado por el ejército estadounidense, desapareció de manera inexplicable en las aguas profundas del Océano Pacífico Occidental mientras transportaba a más de un centenar de pasajeros, incluyendo a 93 soldados de élite especializados en misiones de inteligencia militar y comunicaciones con rumbo a Filipinas. La aeronave se desvaneció de las pantallas de control de tráfico aéreo y de los radares institucionales de la región de forma abrupta en un sector intermedio entre la isla de Guam y la base aérea de Clark, registrándose en una fase de la travesía donde las condiciones meteorológicas y de visibilidad de la atmósfera eran óptimas para la navegación aérea. Las estaciones de radio costeras confirmaron una anomalía operativa absoluta, detallando que la tripulación del habitáculo técnico jamás llegó a emitir señales de auxilio, alertas de fallas en los motores o reportes de despresurización antes de perderse todo contacto de radio con la base terrestre.
La fase posterior al extravío activó uno de los operativos de búsqueda y rescate marítimo más masivos y exhaustivos documentados en la historia de la aviación militar en el Pacífico, involucrando a decenas de navíos de guerra de la Marina estadounidense, aeronaves de reconocimiento de gran alcance y cientos de efectivos que peinaron minuciosamente un perímetro de miles de kilómetros cuadrados de agua durante varias semanas. Las brigadas de inspección náutica se toparon con un vacío pericial desconcertante, al no localizar manchas de combustible flotante, restos de fuselaje de la aeronave, balsas de supervivencia infladas o vestigios materiales de los asientos que indicaran un impacto violento o un desprendimiento de la estructura metálica sobre la superficie del mar. La única pista circunstancial registrada durante la noche del suceso provino del testimonio de la tripulación de un buque cisterna civil de gran calado, cuyos operarios afirmaron haber observado una explosión lumínica de gran magnitud en el cielo nocturno en un cuadrante coincidente con la ruta del vuelo, sugiriendo la desintegración instantánea del aparato a gran altura. Las agencias de inteligencia y los comités de investigación de la aviación civil evaluaron múltiples hipótesis operativas para explicar la tragedia, oscilando entre un fallo mecánico catastrófico en los sistemas de combustión de los motores, una falla estructural súbita derivada de fatiga de materiales o un acto deliberado de sabotaje interno motivado por la naturaleza confidencial de la misión secreta que desempeñaban las tropas de élite en el contexto de las tensiones geopolíticas en el sudeste asiático. La total ausencia de evidencias óseas, restos materiales del fuselaje o registros de datos definitivos impidió a los peritos establecer una causa física concluyente sobre el siniestro, lo que llevó al gobierno a sellar los expedientes bajo un estricto hermetismo gubernamental y un prolongado vacío informativo que impidió a los familiares de los militares acceder a actas de defunción institucionales detalladas por décadas. D.B. Cooper, 1971. En noviembre de 1971, un individuo que se identificó bajo el seudónimo de Dan Cooper ejecutó el secuestro aéreo más audaz y enigmático de la aviación comercial a bordo de un Boeing 727 que cubría la ruta entre Portland y Seattle, en Estados Unidos. Tras abordar la aeronave portando un maletín con cables y artefactos cilíndricos que simulaban un dispositivo explosivo, el sujeto obligó a las autoridades federales a coordinar la entrega de $200,000 en efectivo y 4 paracaídas civiles a cambio de la liberación segura de los pasajeros en la terminal de destino. Una vez obtenido el rescate y reabastecido el avión, Cooper ordenó despegar con rumbo a México bajo condiciones operativas estrictas, exigiendo mantener una velocidad mínima de avance, una altitud de vuelo reducida e indicando de manera técnica que las compuertas traseras y la escalerilla de cola permanecieran desplegadas desde el despegue. La secuencia crítica del misterio aconteció durante la noche, en medio de una intensa tormenta con visibilidad nula sobre la región boscosa y montañosa del suroeste del estado de Washington, cuando los instrumentos técnicos del habitáculo registraron una oscilación barométrica que confirmaba la apertura de la compuerta posterior. El secuestrador, desprovisto de calzado de montaña o vestimenta térmica adecuada para resistir las temperaturas bajo cero de la alta atmósfera, se lanzó al vacío en la oscuridad, desapareciendo de forma instantánea de las líneas de seguimiento visual de los aviones militares de escolta que volaban a gran distancia debido a las nubes. La fase de investigación criminal impulsada por el FBI, activó el operativo de rastreo terrestre más masivo y prolongado del sector, peinando palmo a palmo las densas llanuras forestales, los lagos y las laderas escarpadas de la zona sin localizar rastros del paracaídas utilizado, prendas de vestir o restos biológicos del infractor. Las agencias de ciberseguridad y las divisiones de delitos financieros distribuyeron de inmediato los números de serie de los billetes entregados a los bancos y comercios de todo el país, pero el botín económico jamás ingresó a los flujos comerciales legales, registrándose una inactividad absoluta de los fondos monetarios a lo largo de las décadas. El único indicio material fidedigno del caso se recuperó fortuitamente en 1980, cuando un niño localizó un fajo de billetes semienterrados y degradados por la erosión en las orillas del río Columbia, cuyo análisis técnico confirmó que pertenecían al paquete del rescate, sugiriendo que el dinero fue arrastrado por las corrientes de agua tras el impacto del salto o depositado de forma intencional en el banco de fango.
A pesar de mantener el expediente abierto por más de 40 años y de evaluar a cientos de sospechosos con conocimientos en paracaidismo militar, las autoridades judiciales cerraron los operativos de campo ante el absoluto vacío informativo, consolidando este suceso como el único acto de piratería aérea sin resolución técnico-jurídica en la historia del espacio aéreo estadounidense. Hemos llegado al final del video, pasemos a la sección de saludos. Muchas gracias a todos por apoyarme y formar parte de esta bonita comunidad del misterio y el terror, siempre estaré eternamente agradecido con cada uno de ustedes. Si mi video te ha gustado, por favor dale like a mi video, comenta qué caso fue el que más te ha dejado impactado o si hay algún otro que pueda estar en una segunda parte, compártelo con algún amigo o conocido tuyo y suscríbete a mi canal, por favor. Hasta pronto, cuídense mucho.